Muy buenas, damas y caballeros, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Como ustedes ya deben saber, Sara Trejos no está presente. ¿Por qué? Porque Sara Trejos se fue a México y entonces la estoy reemplazando yo, pero ella ya va a volver pronto para seguir siendo la hostess de los episodios. Nosotros vamos el día de hoy a hablar de clima. Vamos a hablar de un evento climático y de dos eventos anticlimáticos. Y para eso tenemos aquí la presencia de María Paula Martínez. ¿Cómo estás? Buenas. Estoy ansiosa porque yo quisiera que Estados Unidos contara rápido los votos como lo hace Colombia o América Latina, que no tuviera esa democracia fuerte que tiene y que la gente todo bien espera paciente el resultado. O sea, si acá nos ponen a esperar una semana o dos, básicamente quemamos el país. Fuerte me parece una palabra... Fuerte me parece una palabra fuerte. ¿No? Hoy se ha acabado el tiempo ya para votar. Mientras grabamos este episodio, ya reposan en todos los sistemas digitales, por correo, todas las modalidades que se inventaron en ese país, todos los votos que estadounidenses, puertorriqueños, migrantes de segunda, tercera, quinta generación, todos pusieron. Y ahora, pues el próximo episodio de Presunto probablemente podrá analizar sus resultados. Dios mío. Oh my God. Oh God. Ya hablaremos de esto en el momento en que se dé segundo momento anticlimático Santiago Rivas. El segundo momento anticlimático viene por cuenta de las acciones del presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Diego Cancino, que ha sido una figura política relevante desde muchos sitios. Estaba hasta hace poco en el Partido Verde, se fue un poco peleado con el Partido Verde, y el caso es que está siendo acusado, no sin razón, de acoso sexual, lo cual ha traído consigo pues una conversación, una vez más, o la misma conversación sobre personas acusadas de violencias basadas en género en espacios de poder, que incluye muchas cosas, ¿no? Por un lado, la soledad de los medios feministas que están tratando de posicionar el tema en una agenda que se resiste a acoger esos temas dentro del mainstream de las noticias, salvo cuando esto sirva a una agenda política, ¿no? Y es la percepción general, no es del todo cierta, pero la percepción general de que existe yo solamente acuso cuando el acusado es de la otra orilla política versus yo guardo silencio cuando el acusado es de mi orilla política, y en medio de eso un tema que va avanzando, porque es cierto, o sea, a mí me parece que sigue siendo real la soledad de medios como Jacarandas, Volcánicas, incluso Hecatombe y muchas otras personas que tienen una incidencia pública desde lo feminista, pero al mismo tiempo hay una serie de trabajos muy bien hechos dentro del trabajo mediático. Dentro de estos, en este caso, destaca el trabajo de Silvia Charri, periodista de Cambio, entrevistando a Diego Cancino. Y la Chiva. Y pues, es decir, la chiva, claro, pero es decir, la chiva si no está sustentado con una conversación en donde de hecho se le está dando voz al acusado, donde no se está, para utilizar las palabras de quienes abominan del escrache, no yo, como dando por hecho la culpabilidad de esta persona, o no solamente le están dando voz a la víctima, sino también al presunto victimario, y hace una entrevista que es lo suficientemente hábil como para desenmascarar mucho de lo que son los mecanismos retóricos que suelen rodear este tipo de acciones. Vamos a ese momento que todos lo leímos, pues por supuesto yo como periodista que lo escribí, pero también los que leyeron la denuncia, una escena terrorífica, por decirlo de alguna manera, y es que en la denuncia dice que después de almorzar y de esas copas de vino, pues usted es el que se levanta sin que ella haya sugerido que le interesara de otra manera, de una manera personal, que usted se levanta, le dice eres genial, se le acerca por la espalda, la abraza, le mete las manos debajo de la blusa y le toca los senos. ¿Eso sucedió? ¿Usted cómo recuerda ese momento? Si Silvia, mira, yo quiero hacer un poquito del contexto, déjame hacer un poquito del contexto. Los detalles absolutamente específicos y concretos, no es que los quiera eludir, pero por la dignidad de Viviana y por el respeto también del proceso y las consecuencias que puede tener en términos legales, yo preferiría no dar tantos detalles, pero es lo siguiente, Silvia.
No, pero no los tiene que dar porque ella los dio todo en la denuncia. Es solo decir si recuerda la escena. No, pero el contexto creo... Entonces, más allá de lo que salga, porque de nuevo el scratch está permitido precisamente porque no tiene lugar dentro del proceso judicial, pues lo que sale es una entrevista muy bien hecha en donde queda muy al descubierto de verdad la manera como estas cosas se operan en la mente de las personas, ¿no? Y yo lo digo además haciendo la salvedad de que yo he sido una persona cercana, Diego Cancino ha sido mi fuente, es una persona con quien yo me he sentido políticamente identificado muchas veces y eso pues obviamente no lo excusa ni me permitiría justificar ninguna de sus acciones y ahí empieza la conversación sobre su capital político y sobre su presencia en una entidad del gobierno y se amplía a todas las personas acusadas, todos los hombres acusados de violencias basadas en género que están posicionados y muy bien posicionados dentro del gobierno Petro. Y de ahí se ampliaría a todas las veces en que un gobierno ha privilegiado con militones, incluso a pesar de estar sindicados de este tipo de acciones y cuál sería el protocolo correcto. Yo creo que mientras se logre mantener esa conversación bien y saquemos aprendizajes útiles, pues se puede sacar provecho de estos episodios de una manera más allá de la chiva, que es lo que a mí me parece que termina siendo problemático, que cuando estalla eso muy rápidamente se apaga, un poco porque la conversación se deja morir. Y así pasó. Estamos hablando un poco tarde en este espacio del tema Cancino, que probablemente aparecerá de nuevo cuando sea citado, cuando pase la primera audiencia, porque su proceso en la fiscalía comenzó, pero rápidamente se evaporó, sepultado por otras noticias, por supuesto políticas. Pero el lugar que ocuparon los medios para develar esta noticia y ser el espacio en el que se desarrolló fue fundamental. Sí. Claro, también están las redes sociales y uno también podría decir qué preguntas hay allí de la opinión pública, pero es por un medio y en un medio que pasa todo, que se exhiben las pruebas de todo, las pruebas que ahora van a analizar por allá en la fiscalía, pero primero las vimos todos en la vitrina mediática, las comentamos como audiencia, escuchamos a las periodistas en este caso hacerle las preguntas incómodas que le hicieron y necesarias para entender su perspectiva más allá del texto que dio pie pues a conocer todo esto. Y yo creo que es interesante ver cómo una vez más los medios no son el lugar donde personas acusadas de este tipo de acciones salen a hacer un reconocimiento mucho más fuerte y digo sensato y aterrizado de sus acciones. Le abrieron los micrófonos a Cancino, las pantallas, para que elaborara un discurso sobre lo que había sido denunciado y es muy interesante su respuesta, ¿no? Interesante negativo, quiero decir, pero a mí todavía me parece interesante como en el momento 2024, sí. Un evento tan reciente, las discusiones que se han tenido alrededor, los otros casos, referencia que hay, y que no haya de su parte un mayor reconocimiento a lo que sucedió, a haber tenido conductas de acoso, haber estado aprovechando e instrumentalizando su poder en la medida que no, él es un viceministro en ese caso, en ese momento. Y por supuesto ese fuero lo tiene siempre, ¿no? No se lo puede quitar cuando llega a su casa. Y me parece que es también muy, muy diciente, ¿no? De lo lento que operan muchos de los cambios y los imaginarios que creemos, ¿no? Pensamos que la discusión ya está llegando a otros lugares porque pues tantos ejemplos no pueden caer en saco roto y no necesariamente. Son más lentos de lo que uno cree. Y las reflexiones no calan igual en todo lado. Unos ejemplos no sirven para otros. Tanto así que una persona de la generación de Cancino, en este momento, en pleno 2024, normaliza una conducta como la que tuvo. Sí. Que es, ¿no?, casi increíble en la figura más literal posible, ¿no? De no creer que todavía esté defendiendo una acción del octubre del 2024 como esa, como si se tratara de algo normal, ¿no? Absolutamente normal, cuando pues hashtag no es normal, amigo, no es normal, ¿no? Y tendrás que elaborar probablemente un mejor discurso que el mediático para cuando vayas a la fiscalía.
Muy bien, de ese cubrimiento que han hecho sobre todo medios feministas y la revista Cambio, pues vamos a tener obviamente más noticias, además de ese tan elocuente silencio que hay por parte del gobierno, ¿no? Es que, digamos, si uno mira también la misma entrevista de Diego Cancino, pues hay partes de mucha evasión y de mucho silencio que contrastan pues con la vehemencia con la que hablan siempre. Entonces ya veremos cómo se hace ese cubrimiento. Ahora, Rivas, cuéntenos cuál es el otro tema. Hay un tema más previo que me parece importante al menos mencionar, que tendríamos que analizar ya muy a profundidad, y es otra entrevista que aparece en Cambio. Entonces, un oficial de seguridad, un ex militar, da una entrevista en Cambio Colombia, ni más ni menos que a Elena Urán Videgaín, que es hija del magistrado Urán, asesinado y desaparecido en la retoma del Palacio de Justicia, que es un caso que lleva ya casi 40 años, cumple 39 años. Mañana, miércoles 6 de noviembre, cumple 39 años la retoma del Palacio de Justicia, y un oficial de seguridad hablando con Cambio confesó o dice que el Ejército Nacional sabía exactamente todo lo que estaba haciendo, que la toma del Palacio no los agarró por sorpresa, y que ellos decidieron dejar que eso pasara para poderle tender una trampa al M-19, no solamente con el objetivo de hacerle un daño militar al M-19, sino también ejercer un control activo y violento, un control asesino de la rama judicial, poderse meter a donde estaban los expedientes y los archivos, quemarlos y asesinar a personas que veían como enemigas y diciendo, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia, dice, ¿no? Entonces, a ver, la retoma del Palacio de Justicia no fue contra el M-19, lo que queríamos acabar era con la rama judicial. Habla exagente de inteligencia militar. Por primera vez en la historia, un exagente de inteligencia reconoce desde Colombia el papel de las Fuerzas Armadas en el asalto al Palacio de Justicia. En entrevista con Elena Urán Videgaín, José Dorado Gaviria confiesa ejecuciones, torturas y desapariciones ordenadas por los altos mandos el día de la toma. Y pues esto es algo que ya se había dicho, algo de lo que ya se había hablado en muchos casos, pero que no tenía un testimonio de nadie que hubiera pertenecido al lado de la fuerza pública, y me parece que es es un hecho sobresaliente. Sí, yo creo que sería fascinante hacer un capítulo de Presunto sobre el cubrimiento mediático del Palacio. Sí, son 39 años, el papel que jugaron los medios desde ese día ha sido absolutamente contundente. Sí. O sea, gracias a que muchos periodistas se quedaron con sus cámaras pesadas, grandes, aparatosas, en medio del Palacio de Justicia, es que tenemos las imágenes que tenemos, y pues muchos de los procesos de justicia han sucedido gracias a ellas, ¿no? No habían celulares, no, la única manera de saber que salieron con vida muchos de ellos porque están registrados en esas imágenes son de medios colombianos, de medios españoles. Entonces los medios han sido protagonistas de esa historia de alguna manera, pues de lo que conocemos de esa historia, del archivo de esa historia, desde el 6 de noviembre de 1985. Y pues esa entrevista que le dan a un medio, ¿no? Tantos años después, los capítulos que hay acerca de la toma y la retoma de radioambulantes son excelentes, con todo lo que sucedió con el intercambio, incluso de cuerpos y la difícil llegada a la verdad y por supuesto a la justicia. En ese caso, sí, lo que hay es material, la exposición que se hizo con la Comisión de la Verdad, pues ni decir, ¿no? La de Forensics Architecture, que tuvo además un gran archivo de prensa. Entonces creo que podríamos algún día dedicarle una extensa mirada al registro mediático del Palacio, con las bombas como esta, ¿no? Como con los grandes momentos reveladores como estos, y como cuando se conoció ese footage que mostraba a varios magistrados saliendo con vida, y lo que eso cambió en la historia de el restablecimiento de la democracia, maestro. Claro. Y lo que implica, claro, en términos de narrativa colectiva, además de nuestra propia historia, ¿no? Sí, como de la entender, memoria. Exacto, entender qué fue lo que sucedió esos 2 días sigue siendo como fundamental, ¿no? Para la mentalidad de una persona que ha vivido aquí en Colombia y cómo ha forjado su opinión respecto a muchos temas. Es que es parteaguas, a mí me parece. Que eso le iba a decir, es que eso es un parteaguas entre izquierda y derecha. Total. Y uno de los puntos en los cuales hay posiciones irreconciliables es precisamente esa.
Y eso se expande a todo, a los acuerdos de paz con las FARC, se extiende a la posición frente a la guerrilla en 2002, ¿no? Sí, es un relato de nación muy Total, fuerte. sí. Por eso esa historia última de cambio, creo que es una más en una larga o seriada colección de noticias que han ido cambiando el rumbo de ese cubrimiento. Nosotros tenemos una cuña en virtud de una alianza con Transforma, que es una recomendación del podcast 1.5 grados. Como ustedes han visto, en Presunto Podcast nos hemos interesado pues cada vez más por temas ambientales y pues también nos interesa que este es el año previo a la COP30 que sucederá en Brasil. Latinoamérica obviamente tiene una oportunidad muy grande para visibilizar los desafíos, exigir acciones concretas, exigir apoyo para proteger los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Si a usted le gusta profundizar y entender algunos de esos temas, pues le recomendamos que escuche los episodios de análisis de 1.5 grados con especialistas en la materia que andan en la zona de negociaciones. Episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. El primero se publicó el miércoles 6 de noviembre, recomendado, y hoy 8 es el segundo, entonces pues adelántense con esto. La COP en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, empieza el 11 de noviembre. Es la tercera consecutiva en la que se hace la tercera vez consecutiva que se hace una COP en una potencia petrolera y en un país muy dependiente de la energía fósil. Una de las grandes críticas a la COP, que no es la misma COP de biodiversidad que ocurrió aquí en Colombia, sino la de cambio climático, que ya va en su versión 29. Lo único bueno es que vamos a ver si el presidente llega, pero ya tiene parte del discurso hecho porque se había equivocado de lugar. Exacto, porque había hablado de la COP que no era. Pues nada, vale, o sea, ni siquiera va a ir Greta Thunberg. O sea, es un momento tan duro políticamente y la posición de Azerbaiyán en la geopolítica que a nosotros parece no afectarnos, es tan fuerte que incluso existe esa razón en torno a un evento que se supone que es global como la COP. Entonces vale la pena oír este podcast. Calles arrasadas, campos anegados, carreteras inundadas, conductores atrapados, locales y viviendas destrozadas, y casi un centenar de muertos confirmados y otros tantos desaparecidos. Este ha sido el resultado de la violentísima Dana que atravesó el martes el centro de la Comunidad Valenciana y la provincia de Albacete, con graves efectos también en zonas de Málaga y Andalucía Oriental. Pero las comarcas de muchas Requena y personas Utiel, desaparecidas. Ahoya de- Este fenómeno climático ocurre cuando una masa de aire polar frío se aísla y se encuentra con el aire cálido y húmedo del Mediterráneo, provocando intensas lluvias y tormentas, especialmente en otoño. Uno de los episodios España continúa en estado de shock por el peor desastre natural en décadas y se trabaja a contrarreloj para rescatar a víctimas aún atrapadas y recuperar cadáveres. El temporal que azotó Valencia y el sureste de España ha dejado ya más de 200 muertos, pero hay muchos desaparecidos, por lo que se teme que la cifra podría ser mucho mayor. Y entre la población hay rabia e impotencia por lo que muchos califican de una respuesta insuficiente y lenta por parte de las autoridades. La visita de los reyes, del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y del presidente del gobierno regional, Carlos Mazón, a Paiporta, que es considerada la zona cero del temporal, dejó momentos muy tensos. Y ahora, después de este pequeño magazine, nos vamos con la pepa del episodio, que es la depresión aislada de niveles altos. Creo que eso es lo que significa la sigla DANA, un evento climático previsto además por las autoridades meteorológicas de España, que no fue atendido de la forma correcta y que ha sido cubierto, digamos, de una forma frenética, obviamente, por toda la devastación que hubo después, digamos, a su paso. Entonces yo quisiera primero, ¿ustedes cómo vieron el cubrimiento un poco de la tragedia? Es decir, ¿qué fue eso que nos pateó de repente por redes sociales, por los medios, etcétera? ¿Cómo lo vieron? La imagen de los carros acumulados uno encima del otro en un callejón que parece de ciencia ficción, dio vueltas por las redes sociales y yo creo que no hay casi nadie que no la haya visto en algún lado. Salió en Twitter, pero luego la pasaron por el noticiero. Sí, mi mamá no tiene Twitter y ya la vio. Entonces, creo que esa imagen, como algunas imágenes de tragedias, logran como encapsular un evento, ¿no? Esa imagen se volvió la imagen más mediática
Por supuesto, ahora hay otras. Si hoy la portada de los periódicos de Colombia son las elecciones en Estados Unidos, ayer fueron los reyes de España, siendo abucheados en su comitiva de visita a uno de los lugares donde hay mayor devastación. Esto sucedió hace una semana. Entonces, yo creo que el cubrimiento pues ha cambiado, porque lo primero es muchas imágenes grabadas por personas en el momento que son a veces inexplicables, uno no entiende lo que está viendo, unos carros que pasan, ¿no? Un río desbordado. Hay una creatividad, digo yo, impresionante en las redes para mostrar personas del común explicando con un Google Maps atrás cuál es el río, cuál es el puente, con dónde está Torrent, dónde está la Valencia, la comunidad de Valencia, hasta dónde llega, que esto había pasado en otros momentos en el siglo XX, ¿no? Hay un montón de personas que salen a empezar a tratar de explicar esto, que me parece loable. Unos medios que registran todas estas imágenes y las van pasando y las van pasando y las van recirculando para intentar armar un rompecabezas que está allí, ¿no? En calor ya. Cuando estamos a una semana, las preguntas empiezan a ser más interesantes, ¿no? Claro. ¿Quién no avisó? Sí, claro. Que el registro. ¿Quién no avisó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la falla humana de un evento que es climático? Pero en el 2024, ahora que estábamos en efemérides con el Palacio de Justicia, yo hice una investigación sobre Armero, mismo año, pocos días de diferencia, y recuerdo que muchas de las preguntas válidas de esa tragedia solían responderse con, era 1985. Claro. Las condiciones eran distintas, ¿no? El acceso era muy complicado, las alertas, no existía la tecnología que existe hoy, y eso explicaba en parte el escenario catastrófico de Armero, ¿no? En ese momento, las capacidades que tenía el Estado, las telecomunicaciones, la tecnología, las personas, los equipos de emergencia, pues todo eso era precario, y eso explicaba tantos muertos, ¿no? y el haber no anunciado una tragedia como esa. Cuando uno mira esto en 2024 dice, what the fuck, ¿cómo así que no hubo una evacuación a tiempo? ¿Cómo puede ser que no han llegado las ayudas? ¿Qué es lo que pasa? Si es 2024 y tenemos la tecnología, los registros, las pantallas, los sistemas de prevención, las alertas que llegan a los celulares que tiene cada persona en su bolsillo. Puta, ¿qué falló? Sí. ¿Qué falló? ¿Y dónde está la responsabilidad política de esto? ¿No? Y es como tratar de conciliar un tema que hay que entenderlo desde lo meteorológico, los cauces del río, la locación de Valencia, lo que se hizo hace muchos años para desviarlo, la mano humana que hay junto con unos aumentos en los caudales que se explican probablemente por el cambio climático y otros aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, más la capa de, bueno, políticamente, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasó? ¿No? El PP, ¿quién va a asumir esto? Vox, ¿cómo funciona ese Estado descentralizado, gobierno descentralizado de España? ¿No? Que son las otras preguntas y son dos capas, la política y la verde, digamos. Pues, y también está la toma de lados en tiempo real, ¿no? Y la polarización. Por ejemplo, pues mucha gente se quejaba de que en los noticieros estaban pixelando los logos de empresas que habían obligado a su gente a trabajar en camiones, que luego quedaron atrapados por la DANA. Cuando se sabía que esto iba a pasar, está obviamente la discusión entre un gobierno provincial de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, que está conformado por el PP y Vox, partidos uno de derecha y otro de ultraderecha, que disolvieron, ¿no? Dentro de las cosas que en nombre de la austeridad estatal disolvieron fue la gestión del riesgo en Valencia, que se equivocaron en la gestión, que anunciaron contradictoriamente que la DANA iba a rescindir hacia las 6 de la tarde, cuando lo único que hizo fue aumentar, pues que termina siendo una tragedia que va dejando muchos muertos, además muchos muertos en muy poco tiempo, y pues un gobierno que ha sido incapaz. Entonces está en confrontación el carácter de derechas del gobierno valenciano contra el carácter de izquierda moderada, si se quiere, del PSOE al que representa Pedro Sánchez,
más una tercera figura que son los reyes de España. Real era la primera visita, no solamente real, sino también de las autoridades que están al frente de la gestión de esta crisis, del presidente Mazón, por un lado, que es el que tiene ahora mismo el mando del CECOPI, como también del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una indignación incontrolada de decenas, centenares, diría yo, de personas, no solamente vecinos de Paiporta que lo han perdido todo, sino también de voluntarios que hoy, como todos estos días, 5 llevamos ya desde la tragedia, no han parado de dejar hasta aquí, tratando de echar una mano en medio de esta desolación. Pues bueno, era la primera visita que la gente decía, por fin vienen al barro, y ese barro es el que le han lanzado en cuanto la comitiva ha bajado de los coches oficiales, y a partir de ahí ha sido una situación absolutamente descontrolada. El equipo de seguridad... Se arma esta queja general por haber avalado cualquier versión que Mazón, presidente de la Generalidad de Valencia, haya hecho, más la incompetencia en la gestión, versus qué lado escoge la persona. Entonces, si defiendes más a Mazón y crees su versión, que está puesta para hacer una defensa política porque señala al gobierno nacional de la incompetencia, y entonces si eres de derechas vas a acusar más a Sánchez, y entonces cuando va Sánchez con los reyes de España a visitar y la gente les tira piedras y barro, entonces Sánchez decide irse, se quedan los reyes, y hay medios que deciden agarrar, y hay tuiteros y tuiteras que deciden agarrar solamente la parte de los reyes y decir, no, todo esto era contra Sánchez, y otras personas que están diciendo, no, todo esto era contra los reyes de España. Entonces este es el momento de formar la república, y más allá de lo que uno piense, creo que tratar de sacar partido político de las narrativas que surjan de episodios como estos, pues es mezquino, es miserable, y siempre va a ser impreciso, porque así como seguramente hay mucha gente que está ahí en nombre de la ultraderecha española, pues hay mucha gente damnificada que está también del otro lado, y es una discusión en donde deja de importar lo ideológico, salvo en el momento de evaluar qué elemento ideológico incidió directamente en lo que pasó con la Dana en Valencia, ¿no? Y creo que ahí es donde están las preguntas que a mí me parece que serían verdaderamente útiles para guiarnos en la lectura de esto, con una nota de colofón a esta intervención, y es que, de nuevo, como siempre, y permitirnos repetirlo no lo hace menos válido, recordar que no existen las tragedias naturales, ¿no? Que no existen los desastres naturales. Todos estos desastres ocurren por acción u omisión de personas. Yo quiero señalar un medio muy interesante español, que es un medio de verificación, que se llama como Neutral, pero la U es como dos chulos, porque han dedicado estos últimos días, por supuesto, a limpiar un poco la información y explicar. Está hecho para un público sobre todo español, porque el medio está allí, pero una gran referencia para quienes no estamos en esa región y no entendemos no solamente la descentralización del poder, sino cuál es la entidad que emite las alertas en cada país. Esto tiene un nombre distinto, una operación distinta, y este medio lo que hace es como bullets, realmente ni siquiera párrafos narrativos, sino bullets diciendo, bueno, el ministerio a esta hora emitió esto. Las autoridades competentes en la protección civil es tal. El Centro de Coordinación de Emergencias es el que emite los comunicados, no esta otra persona. Ponen contexto, 2 puntos. ¿Qué tipo de mediciones realiza una federación hidrográfica? Como preguntas que un ciudadano o una ciudadana se puede hacer. Entonces pone, en este caso, lo que hace es recabar los barrancos y ofrece una información sobre la velocidad que puede alcanzar el agua. La otra medición, que me parece muy útil para quienes, incluso para otros periodistas, porque es como donde pueden ir a mirar la información y decir, ok, aquí alguien la organizó, la limpió. Ellos hablan de la limpieza de bulos o de fake news, como se dice en inglés, y aquí dice a qué horas y cuáles son las frases comprobadas que ha dicho o que han dicho distintas personajes del poder. Por ejemplo, Carlos Mazón, que es el que mencionaba Rivas, presidente de la Generalitat Valenciana, dijo que se desactivaron las alertas hidrológicas hasta 3 veces a lo largo de ese día. ¿Cómo así que se desactivaron? Sí, que son como esos momentos en los que, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién es responsable? ¿Por qué se desactivaron? Porque solamente le llegaron a las personas a una hora en la que
pues ya muchos estaban por fuera y en lugares de riesgo. ¿Qué pasó en la zona cero? ¿No? Como que tiene un recuento, me parece muy interesante lo que están haciendo, porque además, al ser un medio de periodismo de investigación y basado como en la transparencia, pues se han dejado de concentrar en lo que muchos medios han sabido sacar provecho, y es la reina con barro en la cara, el escolta de la reina con sangre, que yo entiendo que es noticia y clic, 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 pero en medio de esto es lo menos relevante, ¿sí? Por supuesto que Pedro Sánchez se haya ido del lugar de esa comitiva es como indignante, y es indignante para la población, y es interesante ver también cómo en medio de un evento como este la gente reacciona políticamente y es capaz de gritarles asesinos a la primera comitiva de gobierno que llega, de gobierno y de reinado, ¿no? Cosa que nosotros ni siquiera entendemos, esas figuras y esa suerte como de fascinación que tiene la población, es como la española o como la inglesa con sus reyes y sus reinas, ¿no? Que uno mira eso de la distancia y dice, están todos chiflados. ¿Y qué significa? Sí, o sea, es decir, ¿qué significa la presencia de un monarca? Pero pues ¿no? estamos todos chiflados, que pero no gobierna, ¿no? Exacto, un monarca que no gobierna, pero pues fue portada en el periódico El Tiempo, claro, que el rey y la reina de España fueron abuchados en medio de su visita. Sí. Un presidente de gobierno que huye de la zona, y un rey y una reina, un rey además como de 2,5 metros, que es increíble la altura que tiene este hombre, porque todas las fotos pues él se ve muy, muy alto y todos tratando de protegerle, con sombrillas, ¿no? Todo es muy precario, todo está muy embarrado, y todos ahora hay cientos de noticias de cuánto tiempo duraron ellos escuchando a la gente, ¿no? Estuvieron ahí casi 1 hora o más, intercambiando conversaciones, algunas tensas, otras no tanto, con las personas que se les acercaban pidiéndoles ayuda y básicamente gritándole lo que estaban, no tenemos comida, ¿no? Que era como una escena medieval, ¿no? Como el rey va pasando y no hay agua, no hay comida, hay muertos, ayuden, ¿no? Que es demencial. Yo veía en redes y decía, y entonces Leticia con barro en la cara medio llora, ¿no? Todo es como una escena de telenovela. Sí, Game of Thrones. Ay, no, las guerras del PR, qué mal genio. Se concentran muchos medios en eso, ¿no? En el detalle si Leticia aguó el ojo, si básicamente estaba bien vestida o no, que es como, no puede ser, ¿no? Por eso lo que hace este medio, que se concentra en estos otros aspectos técnicos incluso, están hablando de las aseguradoras, de las reaseguradoras, porque por supuesto el impacto socioeconómico que esto tiene ya puede empezar a medirse, sabiendo que esto va a aumentar, pero ya pueden empezar a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya se están hablando de ayudas en millones de euros, ¿no? Ya se hicieron hoy unas declaraciones por parte de ambos gobiernos, de Mazón y de Sánchez. Entonces, lo que hace esto es, ¿dónde estuvieron las alertas? ¿Qué pasó a las 11:44, a las 10 de la mañana? Nivel rojo, ¿cuál fue extremo? ¿Dónde lo publicaron? Linkean con redes sociales donde se pusieron algunos mensajes, otros que el propio Mazón, presidente, ya borró. Pero hacen un muy buen recuento, muy recomendado. La historia que estoy leyendo se llama ¿Quién emite las alertas? Se llama Neutral. Para buscarlo en internet es new, o sea, como N-E-W, o sea, la U es una W, neutral con W.es. Es que yo creo que además, bueno, tú decías ahorita que a nosotros no nos dice mucho la figura del monarca, de pronto no nos dice mucho en un sentido de nuestra propia democracia, pero yo sí creo que el Tiempo, digamos, como todos estos medios de larga tradición, no todos, pero una buena parte de los medios de larga tradición, sí han sido muy esclavos a la información sobre la realeza, ¿no? Como, yo no sé si ustedes recuerdan a Julio Sánchez cuando murió la reina de Inglaterra, ¿no? Como, ¿qué? ¿Cómo así? Si yo le dedico a eso en 2 minutos de mi monólogo. O sea, pero si RCN se vistió de negro. RCN se vistió de negro y yo creo que sí ha habido como una tradición de... No sé, eso sí es como colonialista, como colonial. ¿Cómo? No, pero además, un poco yo alcancé a hacer parte de mis estudios de periodismo en España. Sí. Y realmente una de las primeras cosas que no podía creer era la cantidad de noticias sobre la realeza, la obsesión. En ese momento acaba de nacer, o eran muy pequeñas las hijas, la infanta, y esto era la infanta y todos sabían. Y había un hospital que iban a nombrar como una de sus hijas, la ropa de Leticia,
todos los detalles, pero era una cosa en radio y televisión española, Sí. en la prensa, ¿no? Era imposible escapar a esto, y los que no éramos de España en ese curso éramos como, pero ¿por qué es que son noticia? Sí, además porque era noticia aduladora, era muy, no era, también hay prensa, ¿no? Ajá. Como este par de soquetes. Sí, chismosa, mala leche. Chismosa, mala leche, que quieren como criticarles, pero es mucho menor. Pues que viven de ellos también. Sí, es que sí, la cosa viven de es que ellos, uno pero sabe es que, mucho menor, pero los la tabloides gente viven de la sale a las realeza. calles, Sí. ¿no? En ese momento estaba su papá de rey todavía, Juan Carlos, pero esto era como no puedes escapar de ver a los reyes en la escena mediática a diario. Sí, yo me acuerdo que en los 90 que en mi casa había TV Cable, se veía por Televisión Española Internacional y la llamaban como Noticias del Corazón y eran puros chismes de la realeza, y uno lo ve como la realeza como una vaina de chisme, que es un poquito como parecido a lo que sucede hoy, digamos, pongámosle como con las Kardashian, pero pues no son reyes, ¿sí? O sea, no son gente que ostenta como un título nobiliario que tiene algún tipo de cuestión. En ese sentido es muy raro, pero yo sí creo que aquí es muy servil. Yo iba a decir, en comparación pues con otros artículos, yo vi un video muy bueno de un periodista que se llama Alan Barroso, que trabaja para el Huffington Post, en el que él hacía como un resumen ahí chiquito de las alertas, ¿no? Las alertas que hubo de la Agencia Estatal de Meteorología, que se llama AEMET, allá en España. Él empezó 23 de octubre de 2024, primer aviso. 23 de octubre de 2024. Luego el 24, luego el 25, luego el 26, luego el 27, luego el 28 y luego el 29 de octubre. La institución dijo el peligro es extremo, ¿sí? El peligro es extremo. Y entonces... Claro, porque volvemos, estamos en 2024 y hay capacidad técnica Claro, para decir eso. Claro, y para asegurarlo, digamos, de una No, manera en como 1985. fiable. Sí. Obvio, pero en 1985, ya que se va a cumplir 39 años de Armero, también se sabía, también se supo y no se hizo nada, ¿no? Y no se hizo lo Exacto, suficiente ahí hubo para evacuar a la negligencia. gente, hubo una negligencia, y esa omisión es lo que dio también al traste con la vida de tanta gente y de un pueblo entero, porque Armero, pues básicamente se reubicó, ¿no? Entonces, o sea, incluso en 1985 había Hubo alertas, negligencia. pero ahora, en este momento, son muchísimas. Pues nosotros cuando hicimos el Y de te los pueden volcanes... llegar a tu celular. Exacto. Pues cuando nosotros hicimos lo del Nevado del Ruiz, ¿se acuerdan? Que trajimos a una experta que vino a hablar con nosotros y que hablaba sobre los cambios de nivel de actividad de amarillo a naranja, porque se tomaban las ¿Y decisiones. qué significaba eso? Sí, Esas son para un cosas ser que humano. están monitoreadas en tiempo real al segundo, 24 horas. Nosotros tenemos en el Servicio Geológico Colombiano un bot que tuitea la intensidad, epicentro de cada temblor que hay. Es decir, hay una serie de maquinarias y dispositivos que nos permiten saber con mucha exactitud las cosas que hay. Entonces, cada vez más la negligencia y la ineptitud se parecen a la maldad, ¿no? Ahí empieza a borrarse mucho esa línea divisoria. ¿Y ustedes creen que, bueno, ya que venimos hablando de eso en otro episodio y venimos hablando de eso en Cali, como que esto se inscribe también en una agenda pues de medio ambiente, ¿no? Como de el medio ambiente, ¿qué significa para el periodismo, ¿no? Como... Porque cubrir tragedias yo entiendo que es un poco distinto a medio ambiente porque pues digamos que hay que echar mano digamos de otras herramientas que no necesariamente tengan que ver con la fuente, pero sí es una fuente que está ocupando todo porque evidentemente los artículos de prensa, digamos como llamémosla liberal, instalan, BBC digamos por ejemplo, instalan inmediatamente la relación con el cambio climático. Primer punto, segundo punto, tercer punto, no olvidemos que esto tiene que ver con la crisis del cambio climático y claramente eso se inscribe también pues en una disputa política. Claro, una disputa ideológica porque la ultraderecha global es negacionista del cambio climático y han posicionado muchas de sus agendas y muchos de sus candidatos sobre la negación del cambio climático en protección o en supuesta protección de la industria de los combustibles fósiles y de la industria de la ganadería, que es uno de los tropos que está también dentro de la elección en Estados Unidos
y es, ¿no?, la prohibición del fracking, la prohibición, el rollo de Donald Trump con los molinos de viento para producción de energía eólica, la supuesta guerra contra las hamburguesas que están librando los demócratas y las guerras culturales que en realidad lo que están haciendo es encerrar un montón de discusiones reales sobre política económica y que están vistas porque es que el gobierno que desestimó los riesgos de un lugar en donde además ya ocurría la dana, porque no es, o sea, la intensidad del fenómeno está mediada por el cambio climático. Por la temperatura del mar Mediterráneo. Pero el fenómeno como tal ha existido mucho tiempo, por exacto, eso tiene ese nombre. Ya existe, sí. Entonces es como pues ya le tienen un nombre. Entonces existían unas alertas, existía una memoria, no es algo que los hubiera cogido por sorpresa. Tienen los años embargo, en los que pasó el río exacto, hacia donde busca su camino, eso ya lo tienen. Entonces la desregulación, pues ahí está. Y es que el periodismo ambiental siempre es periodismo económico y siempre es periodismo político. No hay escapatoria. Cuando existe un deslizamiento de tierra en donde se muere muchísima gente, toco madera, en cualquier parte del mundo, uno tiene que ver quién le vendió la tierra para construcción, quién dio las licencias para construcción en esa tierra y hacía cuánto tiempo alguien ya en un peritaje había dicho que esa tierra no se podía utilizar para construcción porque correcto, el sí. 99% de los casos va a ser así. Y yo leí uno de BBC Mundo también de eso, zonas inundables, como ¿por qué? O sea, es decir, ¿por qué se sigue construyendo en zonas inundables? Porque todo esto son catástrofes en zonas inundables anunciadas, ¿no? Como las que sucede acá en Colombia cada tanto. en la Universidad de La Sabana, que está en una zona inundable del río Bogotá. Ahora volvemos con la noticia del momento en Bogotá, cuando ya tenemos las 7:56 minutos, y es la emergencia, la grave emergencia en la autopista norte que aumenta con el paso de las horas. Las graves inundaciones desde la calle 160 hasta las 220. No, pues Putumayo, marica, cuando se desbordó el río Putumayo en Mocoa, que mató a un montón de gente que estaba en el camino del río, ya se sabía que el río tomaba esos caminos, ya se sabía que la deforestación hace que los pocos árboles que haya terminen convirtiéndose en, entre comillas, armas del río. La tragedia se presentía desde antes de la medianoche, cuando los mocoanos vivían una de las lluvias más torrenciales de las últimas décadas, pero pocos sabían que 3 ríos cargados de escombros se venían sobre el pueblo. Eduardo López Júquer. Carolina, la mayoría del deslave los sorprendió durmiendo en los barrios sobre 2 ríos y 2 quebradas. A las 12:30 de la noche, el derrumbe se llevó la estación eléctrica y de ahí en adelante a centenares de habitantes de la capital de Putumayo. Hay un montón de tragedias que están previstas y hay un montón de expertos y expertas que ya han señalado los peligros que hay en el mal cuidado ambiental y tenemos que verlos solamente cuando aparece una crisis, ¿no?, en el mapa y ahí todo el mundo, ay, pero ¿por qué no sabíamos? Sí sabíamos. Yo quise revisar un poquito medios españoles para entender cómo desde lo local se hacía este cubrimiento. Y me llamó la atención este evento de los Reyes para comparar un poquito el enfoque político que le dan. Entonces, una de las noticias es que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, no se quedó y se fue en su carro una vez empezaron los gritos de asesinos y una manifestación que al final no era más que gente gritando, que gente jodida, que está pasando por una tragedia, que ha levantado muertos y sobrevivientes en una situación muy compleja, pues está indignada y frustrada, no tiene agua ni comida. Sí. Y pues llegan estos de Madrid en su comitiva y pues hay una reacción. Pero tampoco no era tanta gente, no es tan grave. La Gaceta. Sánchez huye de Paiporta mientras el rey se queda. El diario.es. Sánchez abandonó la visita a Paiporta por seguridad. OK Diario. El momento en el que Pedro Sánchez deja solo al rey. ABC. El momento en el que Sánchez es evacuado de Paiporta. Wow. Todas son verdad. Sí. Pero ahí está el juego, ¿no? Es una evacuación, es una huida, es un abandono. Es una dejada solo, ¿no? Sí. Todos lo plantean distinto y me llamó la atención porque, de nuevo, la portada en Colombia fue igual, ¿no? La portada en Colombia hizo alusión a los abucheos, no a Pedro Sánchez, porque el presidente del gobierno español no nos importa tanto, como Leticia y Felipe, ¿no? Uh-huh. Es como, además Sí. por el nombre,
pero quería traer esa diferencia en los titulares sobre un hecho tan sencillo, ¿no? Claro, pues es que yo vi cuando salió la noticia del País, que tiene además una repercusión latinoamericana y también española, ¿no? Como tiene una noción como más global y como es un medio que uno sabe que en ambos lados se lee, pues mucha gente quiso reenfocarlo. Yo vi tuiteros de ultraderecha, es que recuerdo una tuitera específicamente, pero vi muchos reenfocando el asunto en Sánchez, ¿no? Como no, esto era contra Sánchez, ¿no? Y mucha otra gente hablando de la posición de la monarquía y claro, son posiciones muy distintas, pero al mismo tiempo son acciones muy discientes y pues son también acciones que obedecen a las capacidades políticas de una parte y la otra, que se tienen a contexto y en donde lo que hay y lo que se plantea es una guerra de relato, ¿no? Como que nosotros ya hemos hablado muchas veces de noticias en donde se involucra la vida de la gente que los medios terminan aprovechando para lidiar. Sí, instrumentalizando y lo van a hacer los partidos políticos también, porque Siempre, sí. el uno Eso pertenece no al PSOE, el otro pertenece al PP y ahora pues la gente también quiere una condena desde ese lado, ¿no? Y le gritaban al rey, el gobierno se tiene que ir. O sea, Pedro Sánchez tiene que dimitir, tiene que ir. Y es interesante ver cómo van a seguir cubriendo un poco esa indignación. Increíble, sí. Paralelo a lo que es cubrir el escenario ya social. Otra cosa que me llamó la atención fue cómo en tiempos de posverdad e inteligencia artificial hubo una movida muy de redes de personas comprobando si esas imágenes que parecían de ciencia ficción eran reales. Como Carolán Figueroa, ahí yo me enteré de la tragedia entera cuando Carolán Figueroa puso, oigan, esta foto tiene casi todos los elementos para ser, ¿es o no es? Y Camilo García, hiperconectado, que está haciendo mucho estas movidas de verificación, dijo, no, sí es. Voy a ir a buscar unas en medios españoles, voy a ir a buscar más referencias, la calle, voy a ir a buscar en Google Maps la calle, las paredes, Google Street View, todas estas formas de ver si la imagen ha sido alterada, porque es tan surreal, es tan posapocalíptica que uno podría decir que es esa pila de carros. Esto no coincide, no, esto no, es casi uno desde el deseo queriendo pensar que no fue así, fue pucha. Que esa dimensión de esa persona que está caminando sobre todos estos carros, ¿no? Es como una persona que se ve chiquitita y es real. Es real. Y es real como los escombros de abajo, si todo se veía un poco como uno, ya en esta época duda de esas imágenes un montón, Pero ¿no? me llamó la atención porque no tenía en mi cabeza un recuerdo pues de una tragedia así en la que uno dudara. Sí. Pero hoy, gracias a esa generación automática de imágenes y demás, pues cabe la pregunta, ¿están los sistemas para comprobarlo? O sea, ahí también está la digitalización de estas cosas y la manera en la que no, ojo, es verdad, y además hay peores, o sea, esa no es la más grave, ¿no? Los videos que han salido después, pues, la gente mostrando las imágenes que logró capturar desde sus ventanas, desde sus carros, en fin, todas las imágenes absurdas que hemos visto, pues creo que plantean, hubo otra vez, porque no es la primera vez, ¿sabes? Son muchos los eventos que le plantean a los medios, ¿qué haces tú con el dolor ajeno? ¿Qué haces tú con esas imágenes de la gente que no está pudiendo salir de los carros, que va a pasar la calle y no alcanza a calcular la velocidad? ¿No? Todo eso que estamos mostrando, cuál autorización, cuál nada, ¿no? En medio de esa avalancha también de imágenes, pues, ¿qué haces tú como medio para diferenciarte, para lidiar con un dolor colectivo, con una sociedad devastada, ¿no? Y hasta cuándo mostramos todas esas imágenes. Sí, yo me quedo además con esa pregunta que tú estás haciendo, como ¿qué hacemos con todas estas imágenes? Porque las imágenes son bastante fuertes y también me parece como muy paradójico pues que la imagen a veces sea el rey cuando la responsabilidad es de un gobierno que allá se llama autonómico. O sea, me parece impresionante, es como toda la pedagogía que se ha hecho en algunos casos del periodismo, como que dicen, vean, nosotros les vamos a explicar qué es lo que significa un gobierno autonómico, es decir, el gobierno que, sí, lo que tú decías en un momento, como un modelo descentralizado que uno entiende acá un poco como, ok, el gobierno nacional solo podría actuar como en subsidiariedad de que el gobierno autonómico no pueda suplirlo. Y entonces ahí entran un montón de preguntas interesantes que es como, bueno, ¿y toda esta incompetencia cómo se resuelve? ¿No? Cuando un gobierno de estos dice que el fenómeno se está yendo, ¿cuándo entra el gobierno nacional a decir, ok, yo aquí
me meto pues porque este gobierno está siendo incompetente. Y a mí me parece que eso sucede en un momento histórico en el que, pues sí, el rey va hasta allá y parece una escena del medioevo en la que le piden al rey, por favor. Igual hay un contexto que es importante dar acerca de los reyes de España, ¿no? Hay una frase muy habitual, bueno, solía haber una frase muy habitual sobre los medios, y era que los medios, incluso los más progresistas o los más tirados hacia la izquierda, no sé qué tanto, por ejemplo, el del Partido Comunista, qué sé yo, pero sí los medios más progresistas eran muy defensores de la figura del rey, y la frase era, no, es que ellos no son monarquistas, ellos son juancarlistas. Y eso se desprende del hecho de que el papel, eso se está revisando históricamente como todo lo que se está revisando históricamente en la actualidad, pero el relato o el acuerdo que existía de un relato acerca de la transición democrática de España tras la caída del franquismo era que el rey Juan Carlos I había cumplido un papel fundamental en cobijar la transición hacia la democracia, cobijar y permitir y salvaguardar la legalidad del Partido Comunista, por ejemplo, y la legalidad del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, de la manera en que el rey había sido una de las barreras contra el golpe de Estado que pretendió darse otra vez en nombre de un gobierno militar en España, y cómo ese rey defensor de la democracia terminó siendo un rey que era símbolo de unidad en la medida en que protegió la viabilidad política de la izquierda española en tiempos de transición y de inestabilidad política antes de ya el establecimiento de esta democracia en un principio casi que bipartidista y luego pluripartidista como lo es la española, pero siendo una figura que en general es respetada por las personas que tienden a ser de derecha. Pues de hecho, la posición frente a la figura del rey es lo que determina en la historia de la Revolución Francesa, que es de donde viene el término, la posición de derecha e izquierda. Entonces, esa unidad que representaba Juan Carlos I de Borbón es un poco lo que está heredando, al menos en términos de responsabilidad, porque yo no sé en ese sentido cuál vaya a ser el papel de Felipe VI en un momento en el cual estamos viendo un ascenso de la ultraderecha, un ascenso de Vox y un ascenso de la ultraderecha en general en Europa, porque pues en Alemania está pasando, en los Países Bajos está pasando, en Italia pues ya más o menos pasó, en Polonia pasó, en Hungría pasó, y es qué va a hacer en este caso el rey como heredero de su papá, que además ahora es un tipo que está básicamente funado, ¿no? Un tipo que ha hecho cagadas, fraude, que se ha tomado fotos cazando elefantes en el África, o sea que se ha comportado como básicamente un rey de España, que esperábamos, pero que había sido una figura como tan preponderante en la instalación en el regreso de la democracia a España. Entonces creo que esa herencia es un poco lo que jala el hecho de que los reyes vayan con Pedro Sánchez, ¿no? A ver un gobierno que respeta más a los reyes que a Pedro Sánchez, ¿no? Un poco, unos son los escudos de los otros. Van juntos porque si se separan quedan a merced de la foto y el relato, y por eso están estos relatos que trae MP como de los medios más de izquierda diciendo fue evacuado o se vio obligado a salir, porque pues obviamente esa es la versión del gobierno, y hay quien diga que dice huye, que los abandonó y huye, abandonó. no huye, abandonó, mientras que los reyes no, y pues de nuevo son unas guerras del PR, guerras de relaciones públicas que están buscando como recabar en el simbolismo de una figura y la otra en momentos en los cuales se necesitan otras cosas, ¿no? Porque en medio de esto surge también pues la narrativa del pueblo ayuda al pueblo, en la cual no solamente hay mucha gente de izquierdas, por supuesto, mucha gente republicana española, mucha gente incluso de la tradición anarquista que fue muy fuerte en Cataluña y en el norte en general de España, sino también mucho libertario, ¿no? Que es ahora lo que pasa a menudo con las movidas anarquistas que normalmente tienen encima un ideólogo libertario, pues es el libertarismo el que representaba la desregulación de la ultraderecha, empezó por diezmar las posibilidades de respuesta ante un suceso del tamaño de lo que fue la DANA en Valencia, que llegó hasta Barcelona finalmente, ¿no? Que además se preguntan, digamos, por ejemplo, este analista Alan Barroso dice, ¿por qué no actúan? Es decir, cuando ya la política es la desregulación y la incompetencia es como, ¿y el gobierno dónde está? El resto, digamos, como
toda esta funcionalidad institucional del Estado, que a mí me parece una pregunta pues muy buena en estos momentos. Yo quería recomendar 2 programas a propósito de lo que hemos hablado, de La Base, 2 capítulos de La Base. El capítulo 37, que es el penúltimo que han sacado, es sobre Paiporta, que es el lugar al que llegan, del que hemos hablado, donde llega la comitiva de gobierno. Gestión criminal, rabia popular, oportunismo y bulos. Está muy bien planteado, es bien interesante cómo estos periodistas abordan estos temas que hemos hablado desde allí, ¿no? Haciendo además un ejercicio pues de análisis de medios, hacen una presunta base, mirando cuál ha sido la información errada, los bulos, y reconocen un momento que es hasta interesante, vamos a decir, y es que hay muchos micrófonos tratando de escuchar qué es lo que dicen los reyes, porque entre ese mierdero pues no se oye. Y hay un momento en el que el mismo rey, Felipe, dice, no crean todo lo que sale, hay mucha desinformación. Y es como, mira, ¿sí? No saben todo lo que sale en los medios, porque pues, la gente está muy desconectada, allí está pasando por un momento muy difícil y también llega que no va a llegar gente, que sí les van a llegar ayuda, que son 6.000 euros, que son 12.000, ¿no? También se presta eso para no sé, comercializar con la información que está equivocada. Y el otro capítulo es el que hicieron sobre responsables. Hay 2 capítulos, el tercero de La Base es sobre Estados Unidos, y es como el mundo está pendiente de Estados Unidos, al tiempo que estamos revisando en España qué está pasando aquí. Pero los 2 anteriores, uno es sobre Paiporta, la gestión criminal y la rabia popular, y el anterior es sobre los responsables. Sí se puede decir que hay responsables, entre signos de interrogación, y es pues todo un análisis desde la responsabilidad política. Por supuesto, hay que escuchar La Base sabiendo que uno está escuchando a Pablo Iglesias. Claro, ¿no? claro, por supuesto. No, yo no estoy hablando de un programa neutral, ni estoy diciendo que son objetivos. Estoy diciendo que me parece interesante cómo lo plantean dentro de asuntos en los que no estoy de acuerdo en cómo lo están abordando. Me parece que las voces y lo que están intentando hacer ahí vale la pena revisarlo, siendo conscientes de que es el medio que es y Iglesias es quien es. Hablando de recomendados periodísticos, yo también tengo uno del País de España, que yo creo que también es importante aquí, digamos, como en el cubrimiento también mirar el factor humano, y lo que está tratando de hacer este periodista es mirando cómo la gente ayuda a otra gente, ¿no? Como cómo han surgido pues los voluntarios que durante todo el día van de ida y vuelta por las calles más afectadas, y a mí me parece que él quiere darle un énfasis, como él dice, a los jóvenes entre 15 y 35 años, es decir, a esta gente que han tildado durante mucho tiempo como la generación de cristal, como los que se afectan por todo y entonces son individualistas y no responden por nadie más. No, pues ahí yo los veo. Entonces es una crónica muy bien escrita que también habla de eso, que me parece también como un lado de lo que no se ve tanto en los medios. Pues yo simplemente diría, con respecto a esta idea de la desinformación y la tragedia, recordar lo que pasó en Estados Unidos hace poco con precisamente la temporada de huracanes, cómo hubo una serie de personas a las que una inundación se les llevó su casa. Esto pasó en varios estados y esto se utilizó como una fuente de muchos bulos, ¿no? Por un lado, la ultraderecha diciendo que no se había hecho nada y que la respuesta del gobierno había sido nula y que el gobierno no había estado allí, cuando el gobierno sí había estado allí, porque de nuevo el punto no es corroborar si es verdad o no, nadie tuvo que averiguarlo, se dice simplemente que así fue. Y por otro lado, un tropo también desde una izquierda más radical y dentro de las personas que se oponen al gobierno Biden por sus acciones en Israel y Palestina, diciendo que no se ha hecho nada cuando sí se hizo, y diciendo que esto era porque se estaba financiando el genocidio en Israel. Y esto simplemente para ver, no porque eso justifique, ¿no? El hecho de que sí se haya atendido el desastre no quiere decir que entonces esté justificada la financiación al genocidio palestino, pero definitivamente hiere cualquier posición moral o ética en política, el hecho de estar sustentada por posiciones mentirosas, y esa guerra en el relato termina ganándola, y yo creo que sabían desde el comienzo
que iban a tener que ganarla con acciones desde el gobierno Biden-Harris, porque obviamente les iban a caer encima con todo esto, simplemente para decir que no necesariamente porque uno esté de acuerdo con una cosa hace cierta la otra, y en esa medida la lectura de lo que vaya pasando y los desarrollos que se vayan dando en España, en Valencia, en Barcelona, en las Baleares o donde sea que continúe esta dana y pues las repercusiones que tenga, pues van a tener que ser cuidadosas, porque obviamente todo se va a tratar de enmarcar en una serie de victorias o derrotas políticas que hacen muy injusto que se cuente de esta manera, porque de nuevo es el dolor de la gente que está ahí. Y eso es el pan de cada día, ¿no? Con este tipo de eventos, como que sean aprovechados sean manoseados, es la palabra, como instrumentalizados en términos de vidas humanas. Siempre es como el orden del día, que es como si les dijeran, orden del día, 1, manipular para poder sacar un rédito político. Sí, pero mire que dentro de del orden del día, esto que hablábamos, o que hablaba MP sobre el dolor de las otras personas, igual tiene una serie de categorías selectivas, porque dentro del borrado y la negación de lo que está pasando en Gaza, dentro del silencio que existe frente a lo que está ocurriendo en Gaza, hay muchas cosas que decir frente a qué se muestra y qué no, porque mucha gente dio por hecho la versión ya comprobada mentira de los bebés decapitados por Hamas el 7 de octubre de 2023 versus las muchísimas imágenes de personas palestinas mostrando a sus hijos e hijas en las cosas más cruentas que yo he visto en mi vida, personas mostrando los cuerpos de sus seres queridos estallados por bombas, asesinados por el ejército israelí, que no salen en los noticieros, versus una tragedia como esta, en donde perfectamente se puede prever que con el dolor de la gente, ¿no? Que no hay nadie que esté buscando ser visto en medio de esta tragedia, y sin embargo se utiliza como claro, es que orden del día también puede ser 1, no lo saquen. 1, exacto, sí, como sí. No lo saquen, porque precisamente la manipulación política depende de que salga o no salga. Sí. Entonces la visibilidad de la tragedia también tiene color, lastimosamente, y también tiene una posición en el mapa, y también tiene una posición dentro del juego político de lo que se quiere contar, porque si no fuera por eso, entonces la gente en Palestina no sería muerta, sino asesinada, ¿no? Claro. Mientras que en este caso sí se puede oír a la gente gritándole a su gobierno que es un gobierno asesino por una incompetencia que está ahí. Dos fenómenos completamente distintos, pero un mismo orden del día en las salas de redacción para dos reacciones distintas. Bueno, nosotros vamos a seguir evidentemente cubriendo más y más este tipo de temas. Lo hemos prometido además antes, y me parece que es importante que pues cumplamos esas promesas que nosotros hacemos sobre los temas. María Paula Martínez, muchas gracias. Me voy, no sin antes darle las gracias a Julián Vargas, el creador de la marca El Obrador, un taller de conservas que nos envió vía Santiago Rivas una muestra de uno de sus productos, que son confituras, mermeladas. Yo agarré la de mora y tomillo. Y pues nada, un agradecimiento, y búscalo en las redes sociales, que hace cosas que se ven muy, muy buenas. Santiago Rivas. Pues muchísimas gracias a Julián de nuevo, porque pues es un tipo que lleva haciendo una serie de iniciativas. Él tenía la bibliocarreta itinerante que iba por pueblos de Boyacá. Él es hijo de campesinos y amante de la carranga, y ahora tiene esta fábrica de mermeladas. Le agradecemos muchísimo que me haya contactado para enviarnos esta delicia. Entonces ya lo saben, en Instagram son elobrador.taller. Pueden encontrarlo en Instagram, y pues bueno, hay deliciosos sabores de mermelada. Muchísimas gracias. Buenísimos. Y quien les habló, su servilleta Andrés Páramo. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Este episodio contó con la participación de nuestros panelistas, Andrés Páramo, Santiago Rivas y María Paula Martínez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez y Sara Trejos. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Producción, Paula Villán. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar nuestra merch. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.